El presente trabajo pasa por un análisis a la obra de literatura costarricense Mamita Yunay, para ubicarla en el contexto educativo vigente. El texto literario seleccionado pertenece al género literario novela y al movimiento neorrealismo. Su autor, Carlos Luis Fallas Calufa, nació en Alajuela en 1909 y murió en 1966. Tuvo una vida humilde, de hecho, durante su juventud trabajó para United Company. Su inspiración para escribir Mamita Yunay. Después fue zapatero, eso lo involucró en el proletariado y a la vez provocó que uniera al Partido Comunista. Estuvo el primer premio para Iberoamericano por su libro Marcos Ramírez. También el Premio Nacional de la Cultura Mahón. Calufa fue declarado Benemérito de la Patria en 1977. En el desarrollo del análisis contemplará en algunos hechos más relevantes de la obra. El argumento presenta el autor respecto a desecha las temáticas en la que cotiza el contexto sociocultural, así como el valor que tiene Mamita Yunay dentro de la literatura costarricense. Con respecto al anterior, se tomará una postura crítica que permite relacionar con el movimiento literario con el contexto educativo que vive actualmente. Hola, a mí me corresponde hablar del resumen de la obra Mamita Yunay. Primera parte, Politiquería en el Tizingal de la Leyenda. Este es el título del primer capítulo. Se llama así por el lugar, el Tizingal, que se supone que es un lugar en Talamanca que se encuentra oculto, que hay un templo, una mina de oro, pero la gente se supone que solo los indios saben cómo llegar. Bueno, en esta primera parte del libro, nuestro protagonista, Sibajita, eh, cuenta o narra la historia de todo el viaje que él hace en tren y en diferentes medios de transporte para llegar hasta la zona de Talamanca, con la misión de ser fiscal de mesa electoral. Durante todo el viaje él no quería que lo descubrieran, que él iba para eso, ya que en ese tiempo había mucha corrupción. Durante el camino se topa con varias gente, entre ellos un personaje, Juan Motogua, que era un indio, quien le ayuda a llegar hasta el lugar, a Chase. Eh, También narra un poco de la vida que viven los indios en este lugar, eh, que eran prácticamente olvidados por el gobierno hasta ya llegar las elecciones. Se habla mucho de la corrupción, lo que hacía los partidos para comprar votos con los indios y todo el sufrimiento que ellos pasaban. El segundo capítulo se llama A la sombra del banano. En este capítulo nuestro personaje narra la historia de cómo era trabajar para la United Fruit Company, que era la compañía bananera en ese entonces. Cuenta desde cómo era un desayuno, que básicamente era la famosa burra, que era un plato de avena, gallo pinto, plátano sancochado y una jarra de café negro sin azúcar. Eh, Cuenta la historia de varios personajes como Cabo Pancho, Herminio, cuenta de Calero, quien murió aplastado. Este, También lo más importante a destacar de este segunda parte es lo que sufrían las personas que trabajaban en estas fincas bananeras, que eran tratados básicamente como esclavos. Eh, Se enfermaban, había mucha enfermedad siempre que llegaba el tiempo de lluvia, hasta moría gente, pasaban mucha tristeza, mucha soledad las personas.
y era un trabajo sumamente duro y más que todo por el trato que recibían. La tercera parte se llama En la brecha. Trata de que nuestro personaje Sibajita visita a su compañero de la bananera mucho tiempo después, quien se llama Herminio. Ellos narran varias historias recordando las desgracias que pasaron en la bananera. Acá Sibajita cuenta todo lo que pasó, cuenta que se enfermó, que quedó en los huesos y después se dedicó a lo que era la chapia. Anduvo en varias fincas. También narra que estuvo preso, eh, que durante ese tiempo se dedicó a leer y finalmente dice que se quedó a vivir en la ciudad y con el fin de luchar con sus compañeros para hacer una patria mejor. La cuarta parte se llama La Gran Huelga Bananera del Atlántico de 1934. En esta parte, nuestro protagonista básicamente introduce el discurso que pronunció Carlos Luis Fallas en la Asamblea de Solidaridad con los Huelguistas, donde lo que hace es hablar sobre las pésimas condiciones y, bueno, las injusticias que pasaban los trabajadores de las bananeras antes de la huelga de 1934. Y prácticamente invita durante todo el capítulo a la clase trabajadora costarricense a luchar contra los malos tratos que dan las bananeras y termina invitándole a los costarricenses a manifestarse. Mamita Yunay, escrita a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Con la llegada del ferrocarril al Atlántico se da el enclave bananero, que consistió en la llegada de una empresa norteamericana, la United Fruit Company, se estableció en el Atlántico con un único producto, el banano, obteniendo grandes beneficios y poca inversión a la zona. Esta empresa no solo abarcó el área agrícola, también fue de gran influencia en la política y en la cultura limonense. En el área convivían etnias como los chinos, los aborígenes, los afrodescendientes y demás. También toca temáticas como la explotación laboral. Los trabajadores de la empresa bananera eran explotados laboralmente. Tenían muy pocas garantías, no contaban con garantías sociales. Trabajaban arduas horas bajo el sol quemante de la zona atlántica. Eran explotados. También se tocan temáticas como el racismo. Aunque no está escrito explícitamente, la obra nos dice cómo los norteamericanos sentían superioridad de los indígenas y de los afrodescendientes. Hacían comentarios racistas y ofensivos. Se creían superiores en todos los aspectos. También toca temáticas como la destrucción del medio ambiente, ya que en Talamanca, zona donde se establecieron, era una zona completamente virgen. Ellos tuvieron que destruir gran parte de su biodiversidad y afectaron el suelo que había en la zona. También la obra nos habla de problemáticas como la salud. La salud, que para los trabajadores no tenían acceso a la salud. Existía un hospital, el cual era solo para los trabajadores de alto rango o directamente los empresarios estadounidenses que llegaban. Los trabajadores, los obreros, preferían no ir a asistir a este hospital, ya que así lo mencionaban en la obra, era un matadero. Ellos consideraban que no recibían la atención suficiente en este hospital y se sentían más bien en peligro cuando llegaban a él. También en la obra se nos habla
platillos tradicionales de la zona. Comían la famosa burra. La burra consistía en un plato de arroz y frijoles y plátano sancochado. También se nos decía que sus principales bebidas eran el café y el agua dulce. Otra problemática que se expresa en el libro, no implícitamente, pero sí se habla de ellos, es del machismo. Podemos evidenciar en el libro que se habla de que las mujeres indígenas eran abusadas sexualmente por los norteamericanos. Además de esto, se dice que sus esposos al llegar a las casas llegaban borrachos, después de una larga jornada de trabajo. Esto las hacía vulnerables a sus maltratos. También la obra nos habla de la educación. En la zona del Atlántico no habían escuelas y las maestras que en algunas ocasiones mandaban al pueblo eran de vuelta. Esto con el fin de que los pobladores siguieran siendo ignorantes. Los trabajadores de la United Fruit Company pretendían que los habitantes del lugar siguieran sus indicaciones al pie de la letra. También se nos habla de la huelga que se da en el Atlántico, la primera huelga, que es una de las problemáticas o temáticas que existen en el libro, por la cual Carlos Luis Fallas, personificado en Cibajita, nos habla de los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer la población para obtener mejores beneficios. Argumentos del autor. El autor, en la obra Mamita Yunay, lo que busca transmitirnos es un legado tanto histórico como cultural a nuestro país. En su obra trata de dejar en evidencia todo lo que se vivía, principalmente en las zonas bananeras durante el enclave. Esto hablando de su propia experiencia. Él quiere denunciar la violencia de los derechos humanos que se daba en las bananeras. Otra situación que Carlos Luis Fallas nos dejó en evidencia fue la importancia en los movimientos sociales y la lucha de los trabajadores. Hay quienes llaman a la novela la literatura del comunismo, considerando parte de la vanguardia de la política costarricense. Esto es parte de los argumentos del autor. También conviene subrayar que el argumento del autor es visible, su sencillez, se expresa con un lenguaje sencillo y nos permite comprender nuestro realismo. Existe una profecía india que presenta intertextualidad con el autor. La profecía es la siguiente: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabremos que el dinero no se puede comer. Esta profecía es una profecía india. Lo anterior presenta justamente algunos de los elementos que Carlos Luis Fallas buscaba resaltar en la obra. En las compañías bananeras no le importaba más que el dinero y Fallas lo que quería era llevarnos el mensaje que eso no es todo. El valor de Mamita Yunay dentro de la literatura costarricense, antes de profundizar el valor como una obra costarricense, nos gustaría incluir las siguientes citas
que corresponde como parte del prólogo de la novela. Mamita Yunai nos presenta elaborados símbolos y personajes alambicados y abstrusos, y tomando en cuenta la experiencia literaria del autor cuando escribió esta novela, surge una inevitable pregunta. ¿Cómo pudo este muchacho, que tuvo que luchar heroicamente con la ortografía y con la gramática, realizar una obra tan singular? Había actitud literaria. Indudablemente, los recursos del escritor principalmente son casi siempre nuestros. La explicación que tenemos que buscar en profundo conocimiento del ambiente físico y especialmente humano en la obra. Ahora bien, ¿qué relación tiene la cinta anterior con la obra? Bueno, como dice Víctor Manuel Arroyo, la obra, a pesar de la inexperiencia del autor, posee un claro mensaje y expresa ideas de una forma que un solo escritor innato podría hacer. Eso atribuye a la obra de un gran valor literario. Por otra parte, la novela plasma la realidad que se vivía en las bananeras y permite a muchas personas sentirse identificadas. Incluso la obra transmite fronteras, ya que se extendió a toda América Central y parte de Colombia. Indagando un poco dentro del subvalor de la literatura costarricense, se podría considerar que esta novela nos permite avivar en nuestra memoria y en los antepasados. El hecho de que se le otorgue premios y que su autor fuera nombrado Benemérito de la Patria da mucho de qué hablar y no es una obra cualquiera. Yo les vengo a hablar sobre la relación del texto literario Mamita Yunai con el contexto educativo que se vive actualmente en Costa Rica. La novela Mamita Yunai se mantiene en la lista de lecturas sugeridas por un 10º año. Por tanto, se mantiene viva en el sistema educativo de nuestro país. Tomando en cuenta la educación en medio de la coyuntura que se vive actualmente por la pandemia, se puede relacionar con el texto porque en ambos se atraviesan situaciones difíciles a nivel país. De hecho, en los dos contextos se observan problemas con la accesibilidad que tienen algunas personas hacia la educación. En los tiempos de Mamita Yunai era complicado llevar la educación de calidad a zonas como era Talamanca. Hoy, en medio de la pandemia, vemos que se han tenido que realizar esfuerzos para que personas estudiantes de recursos limitados tengan acceso a educación de calidad. Como ya vimos, el texto literario en análisis contiene un gran valor cultural e histórico, que actualmente es rescatado por los y las docentes en las clases. Es decir, que Mamita Yunai también posee un valor como material didáctico en la educación de nuestro país, puesto que puede ser abordado de diferentes puntos de vista que trascienden el ámbito literario. Dicha novela permite contrastar la calidad de educación que se da en nuestro país. Actualmente, con la de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en aquel tiempo la educación era excluyente, en la actualidad se ha universalizado. Un aspecto que lamentablemente relaciona la obra literaria con el contexto educativo actual es lo referente al racismo y a la violencia. Porque hoy, al igual que en el contexto del escrito, continúa presentándose ese comportamiento que nosotros los profesores le llamamos bullying. Se le llama a las formas
en las que los estudiantes agreden a sus compañeros. Lo bueno es que ahora se realizan esfuerzos en el sistema educativo costarricense para erradicar cualquier forma de discriminación. Los movimientos sociales que se mencionan en Mamita Yunay forman parte de las luchas que hubo en nuestro país para que la educación fuera lo que conocemos hoy en día, una educación universal, gratuita y obligatoria. Y para que se diera inicio con la educación superior pública, otro aspecto que logran esas luchas son las garantías sociales con las que gozan los y las trabajadoras de nuestro país. Claramente, incluye a los y a las docentes. Ahora bien, además de evidenciar las luchas que fueron formando nuestro sistema educativo, se relaciona porque hoy en día se continúan realizando movimientos para defender la educación pública en todos sus niveles. Se puede concluir que Mamita Yunay es una obra muy importante dentro de la literatura costarricense, así también en el sistema educativo. Del mismo modo, se puede concluir que la novela analizada es de fácil comprensión, gracias al tipo de literatura y lenguaje sencillo utilizado por Calufa. Asimismo, el texto nos deja la lección de que debemos que se presente de nuevo una realidad infernal, como las que vivían en los bananales de la seguridad social y también por la pertinencia y ejercicio de la garantía laborales. Finalmente, la obra analizada nos deja el deber y hasta se puede percibir el dolor, la desesperanza vivida por el peor enemigo que el ser humano ha tenido por todos los tiempos. La indiferencia, la cual, como mencionamos anteriormente, se puede contextuar con la situación actual. Esperamos que igual que Carlos Luis Fallas, dio la lucha para conseguir mejor condiciones laborales para los habitantes de esa época. Cada uno de nosotros nos podemos categorizar en Simajita y esta vez podamos la lucha a la indiferencia de muchos costarricenses y así podamos ciudadanos responsables y solidarios.